En 1900, en Ecuador, en Ecuador nomás. En 1900 había una persona que él se llamaba, bueno, tiene sus iniciales A.E. y tiene su apellido que es Winship. Y él es estadounidense y hizo una investigación sobre el impacto que tiene, el impacto que nosotros tenemos sobre nuestras descendencias. Y él hizo un estudio y él se puso a estudiar a dos personas. De esas personas agarró a una persona que él se llama Jonathan Edwards. Este era un hombre, era un predicador, ¿sí? De los teólogos más renombrados y todo ese rollo. Y el otro hombre que investigó, era un hombre que se llama Max, no sé cómo se pronuncia, a ver si mi esposa me dice, se escribe Jukes con K. Jukes, ya ves, les dije, sí sabía, pero nomás quería corroborar. No, no es cierto. Max Jukes. Y este hombre vivió en la frontera ahí en Nueva York y descendía de los primeros colonos holandeses y fue un bebedor empedernido, irreverente y sin educación. Al hacer el estudio de cada una de las generaciones que cada uno de ellos produjo por su estilo de vida, por el estilo de vida que tú tienes, produces una generación. Y al hacer este estudio, cuando empieza a ver acerca de Max Jukes, entre los descendientes de Max Jukes se hallaron 7 asesinos, 60 ladrones, 128 prostitutas, 140 otros convictos, 280 indigentes y 440 fueron físicamente destruidos por la adicción al alcohol. De los 1200 descendientes estudiaron que 300 murieron prematuramente. Fíjate cómo el estilo de vida de una persona, tú no sabes, pero tú te conviertes en un patriarca de tu generación, de tus generaciones, no de tu generación, ¿verdad? Pero sí de tus generaciones, los que salen de ti. Y luego se estudió a Jonathan Edwards, del cual, en cuanto a los descendientes de este predicador, encontraron que 100 clérigos, es decir, que entre ellos había misioneros, profesores de teología, pastores y todo eso. 100. 75 oficiales del ejército o de la armada, 62 médicos, 100 abogados, 80 funcionarios públicos, 65 profesores, 30 jueces, 13 presidentes universitarios, 3 alcaldes, 3 gobernadores, 3 senadores y un vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta cómo tu vida, tu estilo de vida puede impactar a tus generaciones? Puede impactar a las personas con las que salen de ti, sea para bien o sea para mal. Por cierto, menciona el hombre que hizo este estudio, Winship, que gran parte de la capacidad y el talento, la intensidad y el carácter de los más de 1400 descendientes de la familia Edwards se debió a la señora Edwards. Mujeres, ahí perdieron la oportunidad de decir un gran amén ustedes, porque ustedes son gran parte de lo que está sucediendo en tus generaciones. Y yo añadiría aquí que si este hombre pudo impactar a todas esas generaciones, ¿sí? Bueno, hay los sociólogos, ellos le llaman a este fenómeno el fenómeno de la regla de las 5 generaciones. Según lo cual dice, cuando un padre educa a su hijo
el amor que le da, los valores que le enseña, el ambiente emocional que le ofrece, la educación que le proporciona, no solo influirá en sus hijos, sino a las 4 generaciones siguientes. A las 4 generaciones siguientes. Y yo añadiría ahí que si obedecen a Dios, fíjate bien, si tan solo hace eso, sin meter a Dios, puede impactar a las 4 generaciones siguientes. Y yo añadiría, y si meten a Dios, esas bendiciones llegarán hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. ¿Por cuántas generaciones cumple su pacto? Por 1000 generaciones. ¿Sabías que tú y yo somos parte de ese cumplimiento, de ese pacto que Dios pactó con Abraham? Porque Dios le dijo a Abraham: de ti saldrán hijos, de ti saldrán generaciones, como la arena a la orilla del mar, o como las estrellas del cielo. A lo mejor tú dices, pero yo no sabía que vengo de Abraham. Pues si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, en lo espiritual somos hijos de Abraham. Y las maldiciones son maldiciones que van de generación a generación. Y esas maldiciones van desde la 3ª y hasta la 4ª generación. Gracias a Dios. Si no, ya no habría humanidad. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclines delante de ellos ni los adores. Está hablando de los falsos dioses. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, escuche bien, papás. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hasta la 3ª y 4ª generación. Lo malo de todo esto es que el problema está en que si una de esas generaciones nadie se convierte al Señor, la maldición vuelve a empezar. Por decirlo así, vamos a decirlo así, tú eres la 4ª generación. Y dices, bueno, por lo menos ya mis hijos no. Pero si tú eres una persona que también odia a Dios, vuelve a empezar contigo. Se vuelve. Y así se puede ir hasta acabar contigo o con tu generación. Dice la Biblia que David sirvió a su generación. Él sirvió a esa generación donde él le tocó vivir. ¿Y sabes qué? Sabemos que la maldad que estamos viendo, que está viviendo la humanidad, tú y yo podemos cambiar la historia. No sé si realmente podemos cambiar la historia de nuestra generación, pero por lo menos podemos cambiar la historia de nuestra generación. Es decir, de los que van a salir de mí, de los que me rodean, de los que están en mi entorno, de mis vecinos, de las personas que están a mi lado. He escuchado de hombres que hubo avivamientos, y en esos avivamientos se establecía una iglesia y los vecinos empezaban a caer de rodillas pidiéndole perdón al Señor, sin saber por qué. Eran los avivamientos que empezaban a surgir. Hay personas que empezaban a caminar en la unción de Dios y de repente gente empezaba a caer de rodillas, gritando misericordia al Señor, pidiéndole perdón al Señor. Yo no sé si tú eres una de esas personas que a lo mejor te toca vivir cerca, puede ser que vivas cerca de una esquina de un punto de venta de drogas. Tú tienes que ser una persona que dices, en mi generación no. En mi barrio no. Tú eres de las personas que dices, bueno, pues es que mira, pues no sé. Ahí tienes de dos. O te cambias de lugar para que tus hijos no sean afectados también,
O número 2, tú puedes decir, yo voy a estar ayunando, voy a estar guerreando, voy a estar declarando, y en mi generación, en mi barrio, no en mi esquina. Podría ser en la esquina de otro, en mi entorno. Y yo vivo aquí, y aquí viven mis hijos, aquí vive mi familia, aquí están creciendo mis hijos, aquí no. Digo, obviamente no se lo dices a la persona directamente, ¿va? Bueno, si quieres, sí, dependiendo de ti, ¿va? De tu fe. Pero sí lo puedes hacer en oración. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestes. Y tú podrás decir, aquí no. A lo mejor algunos vecinos o algunas vecinas están usando su casa para prostitución. Y se tiene que levantar una persona para decir, aquí no. Aquí no, en mi barrio no. En mi cuadra no, en mi colonia no. Y tú empiezas a orar y empiezas a ayunar y empiezas a declarar y empiezas a pedir al Señor y empiezas ahí a estar guerreando en el nombre de Jesús, y cuando menos lo esperas, ya no están en esa esquina. Estarán en otra esquina, pero ya la bronca es de otra persona, ya no es de, ya no es tuya. Como decía en una ocasión una persona que venía un huracán hacia Manzanillo, y varios en la iglesia, de los que les gusta guerrear y todo ese rollo, se fueron al mar. Y ahí en la orilla del mar empezaron a declarar, en el nombre de Jesús no llegas a Manzanillo. Y empezaron a declarar, no llegas a Manzanillo, no tocas tierra en Manzanillo. Y el huracán se empezó a desviar y se fue hacia Vallarta. Y dice la persona, bueno, a nosotros ya nos tocó echarlo fuera de Manzanillo, allá les toca a otros, ¿verdad? Que lo echen fuera de Vallarta. ¿Verdad? No en mi colonia, no en mi esquina, no en mi barrio, no en mi calle y no en mi ciudad. Nos toca a nosotros. Dice la palabra en Hechos capítulo 13 versículo 36: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Pero ¿cuándo murió? Después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. No antes, no después. Sirviendo a su generación. Cuando terminó de servir a su generación, dice, ya estoy listo, Señor, llévame. ¿Y sabes qué? Yo no estoy listo todavía para que el Señor me lleve, porque todavía necesito ver lo que Dios quiere hacer en esta ciudad, en esta colonia, en este estado de Colima. Yo quiero ver lo que Dios quiere hacer en este lugar. Quiero servir a mi generación. Yo quiero desgastarme. Quiero morir desgastado hasta que mis huesos por último puedan decirle a la última persona de Manzanillo, Cristo te ama. Y Él quiere cambiar tu vida. Así como me la cambió a mí, así como se la cambió a cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo puedo reconstruir mi generación? Qué bueno que preguntaron. Número 1, ¿cómo puedo reconstruir a mi generación? Número 1, esta generación tiene que tener sus propias experiencias con Dios. Te lo repito otra vez. Esta generación tiene que tener sus propias experiencias con Dios. Jueces capítulo 2, versículo 7. Dice así: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron. Entonces, escúchame bien. La primera parte dice que el pueblo sirvió a Dios mientras que vivieron, ¿quiénes? Josué y los ancianos que le sobrevivieron a él, los que vivieron en ese tiempo. Los cuales sabían, escucha lo que dice, los cuales habían visto
los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. A lo mejor Josué, Caleb y todos los de esa camada quizás salieron jovencitos, yo no sé de qué edad, pero quizás salieron jovencitos, adolescentes podría ser. Salieron jovencitos cuando el Señor abrió el mar, cuando las plagas de Israel, cuando el Señor les dio agua de la roca, cuando les dio el maná. Ellos experimentaron todo eso. Sus padres fueron los que murieron en el desierto, pero ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Pero ellos experimentaron todas esas cosas. Dice, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Cuando tú vives tus propias experiencias, nada ni nadie podrá hacerte negar la existencia de Dios. Yo tenía un jefe allá en Tijuana, cuando yo trabajaba en Tijuana. Él era ateo. Yo me acuerdo que cuando yo iba a las reuniones, yo sentía la presencia de Dios en mi vida. No sé si se acuerdan que en alguna ocasión les mencioné de cómo estando dormido, ¡pum!, el Espíritu Santo vino sobre de mí así como si fuera un balde de agua caliente, así. O más bien como si fuera un balde de agua de electricidad. No sé cómo es eso, pero es como yo lo interpreto. Un balde de agua de electricidad. ¡Sas! Y me despierto así con todo electrizante, electrificado de la presencia de Dios. Y en mi trabajo me dice el patrón, me dice, Marco, qué ignorante eres. Yo no sé cómo tú puedes creer en que existe un Dios. Y le dije, yo he sentido a Dios, he sentido su misma presencia y eso nadie me lo puede quitar. A lo mejor usted tiene todos los estudios del mundo, a lo mejor en ese entonces yo ni siquiera mi secundaria había acabado. A lo mejor yo quizás no tengo estudios y todo eso, pero una cosa sí sé, que el Señor me ha tocado, que el Señor ha derramado su poder sobre de mí, que yo lo he sentido con todo mi ser, no lo puedo negar. ¿Cómo lo voy a negar? Es como los apóstoles. Los apóstoles, dice la palabra que a ellos y todos los discípulos de ese entonces, de ese tiempo, algunos los ponían en los circos para que fueran destrozados por las bestias, por los leones, para que negaran a Dios. Dice, ¿cómo lo voy a poder negar a Jesús? ¿Cómo lo voy a poder negar si lo vi con mis propios ojos? Si vi cuando el cojo estaba saltando, si vi cuando el mudo habló, cuando el ciego vio. Niégalo, no puedo negarlo, yo lo viví. La pregunta es, la generación de Josué lo vivieron, lo experimentaron, pero la siguiente generación no lo experimentaron y lo peor del caso es que no buscaron una experiencia con Dios. Yo soy de una generación que experimentamos un avivamiento, un tiempo de la presencia de Dios, esos congresos en la ciudad donde se hacían y la gloria de Dios descendía y todo ese rollo. Mi pregunta es, los jóvenes de ahorita, ¿qué están experimentando? Cuando vives esas propias experiencias, nadie te podrá negar la existencia de Dios, ni su poder. Por eso es que Dios, cuando se le aparece a Moisés, le dice a Moisés, fíjate bien esto, es algo tan sencillo pero tan poderoso, hasta podrías decirlo gramático. Una cuestión gramatical que te trae una gran revelación. Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Anda delante de mí y te voy a usar para sacar a mi pueblo de Egipto. Y tú dices, ¿dónde está la revelación? ¿Dónde está la revelación? Se estudien. No, no es cierto. Dios, fíjate, algo tan sencillo como decir,
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La pregunta es, ¿por qué no les dijo yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Sabes por qué no? Porque Dios es un Dios personal. Yo soy el Dios de Abraham. Cuando yo me le aparecí a Abraham, Abraham dijo, tú desde ahora en adelante vas a ser mi Dios. Después yo me le aparecía a Isaac. Y cuando me le aparecía a Isaac, yo le dije, Isaac, soy el Dios de tu padre Abraham. Nunca le dijo, Isaac, soy tu Dios. No, porque si tú no quieres que sea tu Dios, no va a ser tu Dios. ¿Están oyendo, hijos? Porque el Dios de tu papá no quiere decir que sea tu Dios. Nosotros podemos ser tan cristianos y nuestros hijos tan paganos. Isaac, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y entonces Isaac pudo reconocer a Dios, a Jehová como su Dios. Y le dijo, desde hoy vas a ser mi Dios. Ok, te apunto. Después nace Jacob. Y Dios se le aparece a Jacob y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac. Nunca le dijo, yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de la familia. No, yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios de tu abuelo y el Dios de tu papá. Isaac pudo decir, ahora tú vas a ser mi Dios. Y entonces, desde entonces, Dios se les presentaba a todas las generaciones, a toda la genealogía. Se le presentó a Moisés y le dijo, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cada uno de ellos tuvo una experiencia conmigo. Y nadie puede negar que yo existo. Nadie puede negarlo. Pero mira lo que pasó con la generación después de Josué. La generación con Josué experimentó a Dios, pero la generación después de Josué no buscaron sus propias experiencias con Dios. Por eso dejaron al Señor, dice Josué capítulo 2, versículo 10. También murió toda aquella generación. Está hablando de la generación de Josué. Murió Josué y murió también toda aquella generación. Escucha lo que dice. Esto es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Y surgió otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que ni siquiera sabía lo que Dios había hecho. Y lo peor del caso, ni tenían ganas de buscar a Dios. Y se empezó a perder esa generación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo puedo reconstruir mi generación? Esta generación tiene que tener sus propias experiencias con Dios. Ahora sí que, como dicen los merolicos, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor no le mienten. Que no te digan, que no te cuenten. Yo necesito experimentar a Dios. Mi papá dice que Dios sintió la presencia de Dios. A ver, ¿dónde está ese Señor? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está el maestro que enseñó a mi papá? ¿Dónde está aquel Dios que tocó a mi padre y lo cambió y lo transformó? De haber sido borracho, de haber sido mujeriego. Yo quiero ese Dios. ¿Sabes qué? Mi papá era borracho, mujeriego, parrandero y no le faltaba jugador. Bueno, era jugador de béisbol. Y cuando él empezó a ir a la iglesia, mi mamá tenía sus reservas, así como que, a ver si cambias, ¿verdad? Pero cuando empezó a ver que aquel hombre infiel ahora le era fiel, no solamente a su esposa, sino porque le era fiel a Dios, porque amaba a Dios, y empezó a dejar de tomar, empezó a dejar de decir malas palabras, empezó a dejar de maldecir, cambió totalmente, al punto donde un día mi mamá dijo, ese Dios que tú experimentaste, yo quiero experimentarlo. Llévame a tu iglesia, llévame al lugar a donde tú lo estás experimentando, porque si te cambió a ti, Dios puede hacer grandes cosas.
Entonces, esta generación, jóvenes, tienen que experimentar a Dios. Yo les puedo decir todo lo que he experimentado de Dios, pero ustedes tienen que tener sus propias experiencias. Yo hice mis ayunos, yo busqué a Dios, yo hice mis vigilias. ¿A cuántas vigilias cada uno de nosotros, los que somos de la vieja escuela? Fuimos a vigilias, ¿verdad? Fuimos, ¿cómo que qué es eso? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Hernán, hay que hacer una vigilia en este lugar, ¿ya? Una velada de oración. Que en nuestros tiempos eran vigilias, ¿verdad? Ok, lunada aquí. Yo tuve mis propios ayunos, tuve mis propios lunadas. ¿Ah? Yo tuve mis tiempos de desvelo en la presencia del Señor. Y lo encontré. Porque dice su palabra, ¿verdad? Que buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Lo busqué con todo mi corazón, lo hallé. Tuve mis tiempos de desespero, de estar buscando su presencia, y lo hallé. Pero no lo que el precio que yo pagué por buscar la presencia de Dios y encontrarla te vale para ti, aunque seas mi hijo. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que buscar a Dios y lo tienes que encontrar. Por eso, jóvenes, es más, joven, esta plática bueno, es para todos, pero jóvenes, antes de que entres a la universidad, tú sabes con cuántas ideologías vas a ser atacado. Si ya no estando ahí, ya eres atacado, ahora estando ahí adentro. Antes de que entres a ese lugar, tú tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Tienes que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Tienes que tener una experiencia. No te estoy diciendo que de la misma manera que yo. Cada quien debe de tener su propia experiencia con Dios. ¿Para qué? Para que no te digan, para que no te cuenten. Para que cuando entres tú a ese lugar y te digan no existe Dios, y tú le puedas decir no lo puedo negar. Yo no puedo negar que no existe, porque yo lo he sentido. Yo estuve ahí cuando su presencia llenó todo mi ser. Yo pude experimentar la presencia de Dios. Número dos. Indaga lo que Dios hizo en tu generación pasada y aprende de ello. ¿Cómo reconstruir mi generación? Indaga lo que Dios hizo en tu generación pasada y aprende de ello. Tanto de lo bueno como de lo malo. Dice Jueces capítulo 2, versículo 13 y 14. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Hoy lo que dice, qué triste, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Si esa generación hubiera investigado lo que Dios hizo en la generación pasada, ellos podrían, o una de dos, o haber sido inspirados para continuar con ese legado, o hubieran sido advertidos para no pasar por esas cosas. Mira, yo tengo una lista de hombres de Dios en mis generaciones pasadas. Catherine Kuhlman, esa mujer nos da una enseñanza de inspiración y también de ¿cómo se dice? De qué no hacer. Si tú estudias la vida de ella, tú vas a poder ser inspirado, pero también vas a ser advertido de errores que ella cometió en su vida. Jimmy Swaggart,
¿sí? Otro hombre que llegó, su ministerio iba, ¡pum! Y ¡pah! Cayó, ¿sí? Investiga. Cuando yo leí el libro de los generales de Dios, provocó en mí un hambre por ver lo que ellos experimentaron en sus tiempos, en su época, en los 1900, en los 1800. Cuando empiezas a estudiar acerca de lo que ellos empezaron a vivir, tú dices, yo quiero eso para mi generación. Yo no me quiero morir hasta ver, por mínimo, hasta ver lo que ellos vieron. Mínimo. De ahí para arriba. Y lo que le sigue. Tienes que investigar lo que pasó con tus generaciones. Sea bueno para ser inspirado, sea lo malo para ser advertido. Bueno, les prometo que en esta, después continúo el siguiente domingo. En esta solamente voy a dar la introducción, ¿va? No es cierto. Algunos no la agarraron, no entendieron. Miren para acá. Generación. Jueces capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente, fíjate cómo es Dios, tremendo. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencias en el campo de batalla aprendieran a combatir. A mí me toca en mi generación expulsar demonios. Hace rato el versículo que es contra principados y potestades en los lugares celestes, ¿sí? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Cada ciudad tiene sus principados y potestades. A mí me toca limpiar esos aires, limpiar esos cielos de esos principados, esas potestades, esos demonios que están reinando sobre la ciudad. Pero no voy a acabar con todos, ni tú vas a acabar con todos, ni amistad, ni todas las iglesias. Aunque nos reunamos, no vamos a acabar con todos, porque les tenemos que dejar demonios a la siguiente generación. ¿De qué se ríen? Es la verdad. Les tenemos que dejar demonios a la siguiente generación, porque si no, si les limpiamos todo, no van a aprender la guerra. Nosotros aprendimos. ¿Te acuerdas cuando los congresos de guerra espiritual? Chulada. ¿Quién se acuerda de esos congresos de guerra espiritual? ¿Verdad? Y que pisas y que machacas y que no sé cuánto. Contratar helicópteros, derramar aceite y quién sabe cuántas cosas ahí. Fueron nuestros tiempos, ¿sí? Hicimos guerra espiritual. Bien o mal, pero hicimos guerra espiritual. La pregunta a ustedes, jóvenes, porque les fueron guardados unos... ¿Cómo se hace la guerra? Pues la guerra espiritual se hace con oración, con la palabra de Dios, con el ayuno, con la fe. Y ahí fue en nuestros tiempos donde salieron que las declaraciones y no sé cuántas cosas más. Todas las cosas que Dios nos ha dado como armas, siempre va a haber alguien que lo lleva a un extremo, ¿verdad? Pero no por eso significa que sea malo. Tú puedes buscar en Google y todo eso y vas a ver chorromil de críticas de personas que han llevado al extremo todo, cualquier tema que quieras, todo lo han llevado al extremo. Pero no por eso significa que sea malo. Pero tienes que aprender a combatir. Tienes que aprender a hacer la guerra. Decía una pastora, ella colombiana, y predica en muchos lugares. Y ella empieza a decir cómo ella guerrió por su esposo, guerrió por su familia, guerrió por sus hijos. Y ahora su esposo sirve al Señor, sus hijos sirven al Señor. Y dice, y de repente voy a predicar a algunos lugares y cuando gente viene y me dice, ore por mí para que mi esposo se convierta y mis hijos se conviertan. Dice, yo no voy a orar por ti. Yo peleé mis batallas, tú pelea tus batallas. ¿Por qué voy a orar por ti?
Entonces, necesitamos aprender a guerrear. Necesitamos aprender a conquistar nuestra generación. Uh-huh. En toda época hay una generación que no conquista. Dice Josué 18, 2 y 3. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus. ¿Cuántas? Están poniendo atención. 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros, su corral, su ganado y todo eso? Y 7 tribus que todavía no. Y les dijo Josué: ¿hasta cuándo van a ser negligentes? Dios ya nos dio la tierra, nada más vayan y poséanla. Saquen a los enemigos. Ay, Señor, y ya llegó a la tierra. Te toca a ti. ¿Por qué voy a tener que ir yo? A lo mejor a Josué: ándale, Josué, acompáñame. ¿Por qué? Yo ya saqué a los de mi tierra, yo ya estoy en mi casa. Ahora vaya usted, saque los suyos. Número 4. Este está buenísimo. Vuelta con el que está a tu lado y dile: este está buenísimo. Sigue. Número 4. Asegura tu genealogía. Asegura tu genealogía. Miren, ahora, no quiero que se me pierdan porque esto es profundo y necesito que lo entendamos bien. Al pueblo judío le importaba mucho la pureza de sus descendencias. Tanto así que se usaba que si moría el esposo, el hermano del esposo, ahora ya difunto, estaba obligado a casarse con la mujer de su hermano, con la viuda, y darle hijos que le pertenecieran a su hermano. Fíjate. O sea, no pecaban porque ya era su esposa también, pero los hijos que tenía ya eran de su hermano. Asegurar la genealogía. Dios estableció en ese entonces, en ese tiempo, esto ¿para qué? Para establecer la genealogía, ¿sí? Para asegurarla entre ellos. Estaba obligado a darle hijos a su hermano que tuvieran ya su nombre de él. Era pero con mi cuñada, ¿sí? Pero como ya estaba en la descendencia de mi hermano, introducirlo en la descendencia de mi hermano. Mismo Jacob tomó los hijos de José y los introdujo en las 12 tribus de Israel. Los tomó y ahora fueron parte de las 12 tribus de Israel. Hay una historia acerca de Judá. Ahora, esto quiero que lo entiendan bien todos. ¿Usted sabe de cuál de las 12 tribus viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe de cuál? De la tribu de, dice el versículo, Él es el león de la tribu de Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. De ahí en el tiempo de Nehemías, dice la palabra que Nehemías viene a la provincia. ¿Sabes a cuál provincia llega? A la provincia de Judá. Llega justo a la provincia donde están todos los de Judea. Llega ahí con ellos y se da cuenta de algo. Tú sabes dentro de la historia que Nehemías, el rey le da el permiso de ir a su pueblo, restaurar los muros de Judea en ese entonces, después fue Jerusalén, pero deja órdenes de qué se debe de hacer. Todos dicen: ok, está bien. Se va Nehemías, regresa con su rey porque era el copero del rey. Después de tiempo, no se sabe cuánto tiempo fue, si fue un año, cómo está el pueblo, y se encuentra con algo, con un regalito. ¿Quieren saber qué es? ¿Sí o no? Nehemías capítulo 13, versículo 23.
Dice así, no, es que no sé si dejarlo como segunda parte para el próximo domingo. ¿Están listos para lo que viene? Porque no sé si realmente estén listos para esto. ¿Ah? O ya oramos de una vez, ¿no? Venga, pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿estás listo? Porque yo estoy listo. Dile, y no quiero que Marco no lo diga nomás porque tú no estás listo. ¿Y estás listo o no? ¿Están listos aquí? ¿Sí? ¿Están listos? ¿Están listos allá? ¿Sí? Hay más o menos, ¿eh? Fíjate bien, es que tienen que ver cómo. ¿Están listos de este lado? Sin miedo al éxito, papá. Pero lo bueno es que para ustedes fue un ensayo. ¿Sí? Voy a volver a preguntar, ¿están listos de este lado? ¿Qué babo? ¿Ah? Ay, ahora sí quieren la segunda revancha. ¿Están listos acá? Eso. ¿Están listos acá? Eso. Ya. Fíjate lo que dice Nehemías capítulo 13, versículo 23. Dice, no, es que es que ya lo pusieron aquí. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, es decir, de los filisteos. Cuando llega Nehemías se da cuenta, ahora resulta que sus hijos fueron a pedir mujeres de aquellos pueblos filisteos, como si no hubiera aquí. Y los filisteos venían a pedir si les daban a sus hijas para casarse con ellas, como si no hubiera muchachos guapos en Judá. Lo peor del caso es que lo permitieron. ¿Y sabes qué pasó? Maldije. Hijo de Dios. Dice la Biblia cuando Saúl maldijo a su hijo y le dijo, hijo de la perversa. Así le dijo. ¿Qué? Yo estoy citando la Biblia. Dice, y entonces los reprendí y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos. A ver, todos miren para este lado porque están volteando para allá. A ver, miren para acá. Dice, y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes con sus hijos, con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Fíjate bien. No, es que tienes que entender algo. Hay algo aquí sustancioso. ¿A quién puso como ejemplo que la regó? No, al hombre más sabio de toda la tierra, casándose con las mujeres que no eran de su pueblo, porque lo obligaron después, lo incitaron a empezar a adorar a otros dioses. Dice, ¿acaso ustedes no están viendo lo que pasó con Salomón? De cómo él dejó a nuestro Dios por casarse con mujeres que no eran de su pueblo. Dice, Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y yo veo un mal hoy en día. Dile que está a tu lado, ahí viene. Yo veo un mal hoy en día. Yo veo un mal hoy en día
que las hijas de Dios, están buscando a los hijos del diablo. Ah, no, espérenme, los chavos, ahí voy con ustedes. Porque luego... Y yo veo que los hijos de Dios están buscando a la... ¿Sabes? A mí me da rabia, pero no sabes tú cuánto coraje me da. Quisiera estar en los tiempos de Nehemías para agarrar a los papás y arrancarles los pelos, darles una desgreñada ahí y decir, ¿no estás viendo a tu hija con quién anda? Con un filisteo. ¿No estás viendo a tu hijo con quién anda? Con una filistea. ¿Ah? Ay, no, pues es que le está hablando de Cristo. Ajá. Lo está evangelizando. Lo estoy evangelizando. El espíritu para el Señor y la carne para mí. Ah, sí. Evangelízalo. Que se haga cristiano, que busque al Señor y que venga a la iglesia no por ti. Vengas o no vengas. Mira, ¿sabes lo que me pasó a mí? Cuando yo tenía una noviecilla. Acuérdate que tú hablaste de tus novios. Lo mío, lo bueno de lo mío es que fue antes de Cristo. Pero bueno, no, espérense, porque si no, no ceno hoy en la noche. Hay que andar con cuidado, ¿verdad, amor? Las cosas, hay con cuidado, hay que saber hasta dónde, porque si no, no le toca cena a uno. ¿Sí? Yo me acuerdo que antes de enamorarme de Cristo, mi novia y yo empezamos a ir a la iglesia porque estaba enfrente de la casa donde yo vivía. Ella era vecina también, ¿eh? Y ahí enfrente estaba la iglesia. ¿Y sabes qué pasaba? La reunión de jóvenes. Un día fui a la reunión de jóvenes y llegué y volteé para todos lados y no la vi. ¿Qué onda? Y me enteré que había una quinceañera en el barrio, que había unos 15 años. Y ya sé dónde va a estar. ¿Y sabes lo que hice? Sin pensarla dos veces. Pues yo no era cristiano. Yo no estaba enamorado de Jesús en ese entonces. Yo no iba a la iglesia por convicción. Rápido me salí de la reunión de jóvenes y me fui al baile, al bailongo. Entonces, esos que andan pretendiendo, ¿verdad? De que sea mi novio y sea mi novia y que vaya viniendo a la iglesia, deja que primero se enamore de Jesús. Para que así vengas tú o no vengas tú, siga viniendo él, siga viniendo ella. Nehemías les dijo, ¿no ven lo que pasó con el hombre más sabio de la Biblia? Y mi pregunta con ustedes es, ¿qué tú te crees más sabio? Para intentar andar con una persona que te puede apartar de Dios, que puede apartar tu corazón de Dios. No, sí, usted es más sabio. Voltea con el que está a tu lado o con la que está a tu lado y dile, sí, tú eres más sabio que Salomón. Seguramente. Pero mira, algo pasó aquí. Dice que cuando los reprendió y vieron el celo de Nehemías y los desgreñó, así como yo a veces tengo ganas de desgreñar a unos cuantos papás, que veo que sus hijos andan con filisteos, con filisteas, y los desgreña. ¿Y ustedes qué andan haciendo? Dice que se arrepintieron ellos. ¿Y sabes qué pasó? Nehemías, escucha esto, Nehemías, con este acto, la gente se arrepintió. Dejaron a las mujeres filisteas. Lo puedes encontrar en el libro de Esdras.
porque ya en Nehemías ya no lo dice, pero en el libro de Esdras lo dice. Dice que se divorciaron de esas mujeres y se casaron con las mujeres de Israel. Y entonces Nehemías, cuando ya estaba viendo, bueno, a lo mejor él no lo sabía, no sé, pero vuelve nuevamente a introducir a Jesús otra vez en la tribu de Judá, porque si no, no hubiera sucedido. Lo vuelve a introducir nuevamente cuando ve que el pueblo de Judá vuelve nuevamente a casarse con las de su mismo pueblo. Sí, papás, ¿dónde están los papás? Ahí va para ti. Jóvenes digan, duro, duro a mi papá. Ahora, papá, voltea con tu hijo y dile, ahorita te toca a ti. Papás, si dejas que tus hijos se casen con inconversos, le estás negando a este mundo que de tu simiente salga un pastor, un ministro, un misionero, un hombre que cambia a Manzanillo y posiblemente a Colima y a toda la nación. Introduce a Jesús en tu genealogía. ¿Sabes lo que pasó con mi papá? Yo no vengo de abuelos cristianos. Yo no vengo de descendencia de ministros, de pastores, de nada de eso. Pero un día mi papá encontró a Jesús en su corazón. ¿Y sabes lo que hizo mi papá? Mi papá, mira, vamos a suponer, vengan ustedes dos, vénganse para acá. Pónganse aquí. Y Misa, ven. Hazte para acá. Aquí. Ellos representan a mis papás. Mi papá aceptó a Jesús en su corazón. Cuando acepta a Jesús en su corazón, introdujo a Jesús dentro de mi familia. Nosotros no éramos una familia bendecida por Dios. Éramos una familia que maldecía. Mi papá, ya les dije, borracho. Mijo, yo sé que el Señor te cambió, pero te dejó la cara como testimonio. Borracho, parrandero, ¿sí? Engañando a mi mamá. Yo tengo varios hermanos y en mi familia no es un secreto. Yo los conozco, algunos de ellos, ¿sí? Medios hermanos, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Se arrepintió, introdujo a Jesús en la familia. Ojo, de toda mi familia, no todos mis hermanos son cristianos. Porque regresamos a lo mismo. Dios no es un Dios familiar. Dios es Dios de quien quiere que sea su Dios. Y yo, entre toda mi familia, hay algunos sí, algunos otros no, pero entre toda mi familia yo dije, yo quiero que seas mi Dios. Yo quiero que seas mi Dios. Y ahora introduje a Jesús en mi familia. Después vienen, voy a una iglesia donde los pastores, vamos a suponer que ahora ellos son mis pastores, David y Judith, así se llaman ellos, los que fueron mis pastores en Guadalajara. Mis pastores, y de repente ellos venían, ahora sí, ellos traían un matrimonio ministerial de pastores. Y Dios escúchame bien, Dios preparándome para lo que Dios tenía para mi vida. Me dicen los pastores, Marco, ¿por qué no te vienes a vivir a nuestra casa? Y ahora me vengo a vivir a la casa de los pastores y estoy aprendiendo la vida pastoral. Así como el rey David, antes de ser rey, dice la palabra que Saúl lo invitó a vivir en su casa. Y ahora David estaba aprendiendo a cómo se vive en la casa de un rey, porque un día Dios lo iba a poner como rey. Y Dios me pone y me introduce. Fíjate bien, es que acuérdate que la palabra clave es me introduce. Dios me introduce
en la familia pastoral. Yo no vengo de una familia pastoral. Pero a veces no tiene que ser por sangre, sino por llamado. Por llamado de parte de Dios. Dios me llamó su hijo. Dice, yo voy a ponerte un nombre. Dios le dijo al profeta, le dice, tú eres profeta, no digas que eres un niño, porque a donde quiera que tú vayas, yo te enviaré. Porque a donde quiera que yo te envíe, tú irás. ¿Sí? Y yo te pongo tu nombre de salmistas, a que no vengas de esa familia, pero si yo digo que tú eres, tú lo vas a hacer. Amén. Y luego después, ahora ya vengo de un linaje pastoral. Pero después, entonces, a ver, espérame, Misa, tú hazte para acá otra vez. Y ahora conozco a una familia pastoral, Adán y Debbie. ¿Sí? Poquito más blanquito, está bien, pero Adán, ven amor, ven. Y aquí está una familia pastoral. Cuando veo esta familia pastoral, tú abrázalos ahí a todos, ahí atrás. Ahí está la familia pastoral. ¿Sí? Yo no me siento merecedor de estar en una familia pastoral. Y ahora el Señor me introduce en una familia pastoral. Y ahora esta familia viene de una familia de predicadores, de pastores, ¿sí? Hasta tercera, cuarta, quién sabe qué generación, ¿sí? Y ahora yo vengo y me introduzco, ¿sí? O Dios viene y me introduce en esta familia pastoral. Ajá. Entonces te fijas cómo, gracias a todos, vamos a darles un aplauso a cada uno de ellos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de cómo Dios te va introduciendo a ti? De cómo tú puedes ser una persona que te introduces en las familias de bendición. Dice la palabra que Rahab era una ramera. Rahab era una prostituta. Y dice la palabra que por haber escondido a los espías, Dios la pone y la introduce dentro de la genealogía de Jesús. Uf. ¿Cuántos de ustedes sabían que Rahab, o más bien que Jesús viene de la genealogía de Rahab? Y Rahab, escúchame bien, Rahab no era una del pueblo de Dios, de los hebreos, pero Dios la introdujo ahí. ¿Para qué? Para que todos entendamos que aún al más vil pecador, cuando se arrepiente, cuando busca al Señor, Dios lo puede introducir ahí. Dios te puede poner en una familia de bendición, en una familia donde Dios tiene grandes cosas para ti. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado. Si te arrepientes, Dios puede ponerte ahí en ese lugar. Ruth, la moabita, también dice la palabra que por su fidelidad a su suegra, Dios también la introdujo ahí. La introdujo ahí, y de ahí también viene la generación del rey David. Y del rey David viene Jesús. Pero te voy a decir, es más, jóvenes, les voy a dar una clave. Es más, no. Les voy a dar la clave del éxito del matrimonio. La próxima semana. No. Escúchame bien. Les voy a dar la clave del éxito para el matrimonio. ¿Están listos o no están listos? Y esto es para los jóvenes. Es más, hago esto para acá.
Vengan otra vez los padres. Bien. Angelito, ven. Ahora sí ya mejorcito, ¿eh? Así. Pero fíjense bien, ahora es, Carito, ven. Tú, Carito, ponte acá de este lado. Fíjense bien, ¿eh? Esto nunca se les va a olvidar. Y espero que después de haber escuchado esto venga una revelación a tu vida y salgas de aquí tomando decisiones. Hazte más para acá porque como que quiere vibrar esta cosa. Escuchen bien. Ahora está una familia, los padres y el hijo, pero una familia de personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, que se emborrachan, que pecan, que dicen maldiciones. No solamente demonios que ellos abren puertas, sino hasta demonios familiares que vienen en su familia, que tienen ahí en la familia. ¿Sí? Lo peor que puedes hacer, joven, hombre o mujer, jovencito, lo peor, escúchame bien, quiero que esto nunca se te olvide. Lo peor que puedes hacer, esta familia no tiene futuro. Con Cristo tiene futuro. Acabamos de ver cómo mi papá en una familia sin Dios introdujo a Dios. Pero si ellos no quieren, no tienen futuro. Y lo peor que puedes hacer, joven, tú que eres cristiano, es introducirte en esta familia haciéndote novio a este. Tú te estás introduciendo en una familia que no tiene futuro, que no tiene bendición, que está llena de demonios. Y lo único que está haciendo es que al rato te embarace y vivan juntos y quién sabe si van a lograr casarse en algún momento. Y lo único que está haciendo es darnos más chamba a nosotros. Y al Davey. ¿Está el Davey aquí? Los que no saben es chiste local porque David tiene el ministerio de liberación. Anda liberando a una chica que tiene un novio. Jóvenes, te estoy dando la clave para que tengas un matrimonio exitoso. Exitoso. No importa qué guapo esté ese chavo, no importa que qué fornido se vea, no importa. Si no tiene a Cristo en su corazón, ¿sí? No te conviene. Espera la familia de Dios. Y entonces te introduces en esa familia de Dios. Por eso ahí anda un chavo queriendo rondar a mi hija. Y yo le dije a ese chavo, ¿sabes qué? Si no te haces cristiano, en mi familia no entras. Es un tal Tom Holland. Por muy famoso que sea, si no tienes a Cristo, bye. Gracias, chicos. Un aplauso a ellos. ¿Cuántos me dan 5 minutos más? A ver, quiero ver la mano. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Sí alcanzo. Último. Asegúrate que hablen el idioma de Dios. Asegúrate que hablen el idioma de Dios. ¿Ya ven por qué no tenemos que dejar de tener reuniones? Porque luego se emociona uno. Versículo que venimos leyendo de Nehemías 13, versículo 24. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos. Escucha lo que dice. Y no sabían hablar el lenguaje de los judíos.
Los de Judea, la siguiente generación ya no sabía hablar el lenguaje de los judíos, que era el hebreo. Y olvidar el hebreo era lo mismo que olvidar la palabra de Dios, porque la palabra estaba escrita en hebreo. No lo agarraron. Estaban distraídos. Olvidar su lenguaje, olvidar el hebreo, era lo mismo que olvidar la palabra de Dios, porque la palabra estaba escrita en hebreo. Y me preocupa que los jóvenes cristianos de hoy estén hablando el lenguaje de este mundo. Y escúcheme, no me refiero al qué onda, qué pedo y que todo, no me refiero a esas cosas. Esos son modismos. No. Lo que me refiero es el lenguaje que hoy en día se está lanzando a las generaciones. El idioma de Dios es ama al Señor tu Dios. El idioma de este mundo, de esta generación es tú eres tu propio Dios. Y hay jóvenes cristianos que están hablando ese lenguaje. El idioma de Dios es respeta a tus padres. El idioma de esta generación es que nadie te diga qué hacer. El idioma de Dios es no fornicarás. El idioma de esta generación es si se siente bien, hazlo. El idioma de Dios es varón y hembra los creó. El idioma de este mundo es sé lo que quiero hacer. ¿Qué? Sé lo que quiero hacer. ¿Sí? El idioma de Dios es y prestarás y no pedirás prestado. El idioma de esa generación es el que nada debe, nada tiene. Y le puedo seguir, le podríamos seguir. La Biblia dice que aquella generación después de Josué hacía lo que bien le parecía. Y me preocupa que esta generación no tenga tiempo para leer la Biblia por estar en sus Instagram, por estar en sus TikToks, por estar en sus quién sabe cuántas cosas y no tengan tiempo para leer la Biblia. Y al ratito vas a empezar a hacer lo que bien te parezca, porque esta generación es lo que está haciendo. Lo que bien le parezca. Hoy siento que soy un gato. Y lo peor del caso es que ya hasta en Amazon los encuentras los vestidos de gato. Los trajes, ¿verdad? De cualquier cosa. De acuerdo a lo que te sientas ahí, vente. Termino con esto. Ya todos así. Fíjate, esto se lo aprendí a Isabel Contreras, Fíjate lo que ella menciona, que obviamente pues es parte del estudio en la palabra. Pero en el Éxodo, el Señor dio la ley a Moisés y a toda esa generación. Pero después, toda esa generación, en todo lo que fue el tiempo de Éxodo, Levítico y Números, toda esa generación pues se fue rebelde, ya no quiso seguir al Señor y murió en el desierto. Y venían unos niños que nacieron en el desierto, que ellos no estuvieron cuando se les dio la ley. Y en Deuteronomio, no sé si tú lees Deuteronomio, no sé, ahorita, ¿qué estés leyendo? Pero si tú lees Deuteronomio, pareciera que vuelves a leer el Éxodo, porque es el repaso de la ley. ¿Por qué es el repaso de la ley? Porque ahora una nueva generación necesita volver a escuchar los principios que escucharon nosotros. Y ustedes jóvenes necesitan volver a escuchar los principios con los cuales nos formaron a nosotros. A nosotros todos estos consejos nos los dieron también. Algunos los recibieron, algunos no. Pero tenemos que volver al repaso de la ley. El repaso de las bendiciones, pero también el repaso de las consecuencias. Tenemos que repasar la ley a nuestros hijos. Entonces, resumamos. Número 1, ¿qué fue? Esta generación tiene que tener sus propias experiencias con Dios para poder reconstruir mi generación. Número 2,
Indaga lo que Dios hizo en tu generación pasada y aprende de ello. Número 3, conquista tu generación. Aprende a hacer la guerra, mi hijo. Número 4, asegura tu genealogía. ¿Sí? Asegura tu genealogía. Introduce a Jesús. Si tú no vienes, tú dices, yo no tengo familia que conozca a Jesús. A mí, sé sabia, introduce a Jesús en tu vida. Y a partir de ahí comienza a tener una generación. ¿Cuándo mi papá hubiera pensado que al invitar a Jesús a su vida iba a tener nietos con un llamado ministerial? Que ahora esa reacción en cadena afectó mi vida y ahora yo estoy introducido en una familia pastoral. ¿Cuándo mi papá hubiera pensado eso? Pero tú puedes tomar a Jesús, introdúcelo a tu familia y a partir de ti, para las maldiciones, páralas, porque las maldiciones van a seguir hasta la tercera y cuarta generación. Para ya las maldiciones, introduce a Jesús a tu vida y di, hasta a mí fueron maldiciones, pero no a mis hijos, no a mis nietos. Y yo voy a reconstruir una nueva generación para gloria de nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.